ver esto de forma polar y trigonométrica, ¿sí? Son dos maneras más, aparte de la cartesiana y de la binómica, hay dos maneras más de escribir un complejo. Una es la polar. La polar es con el módulo, ¿sí? Que lo calculábamos con la raíz, ¿sí? Pitágoras, y el otro es con el ángulo que lo calculábamos con la tangente, como vimos en el video anterior. Por ejemplo, entonces, para el complejo 3, 2, o sea, para el complejo 3 más 2i, ¿sí? Que era el complejo que teníamos acá. ¿Qué nos dio cuando calculamos el módulo? Nos dio raíz de 13. Entonces, en la forma polar me quedaría primero raíz de 13, ¿sí? Punto y coma. Y en el ángulo voy a colocar el ángulo que me dio 33 grados, 41 minutos, 24, uy, 24, lo escribo acá abajo, 24,24 segundos, ¿sí? Cierro el paréntesis y esta es la forma polar. Esta es la forma polar, esta es la forma binómica y la forma cartesiana sería 3,2. ¿Sí? Bien, eso pasa, el ángulo acá me va a quedar, phi me va a quedar el mismo que yo calculé con la tangente cuando me quede en el primer cuadrante, ¿sí? Como acá, porque es este ángulo el que yo calculo. Vamos a ver otros ejemplos. ¿Qué pasa si me quedase acá el complejo? ¿Sí? ¿Qué pasará si me quedara ahí? El ángulo que yo voy a encontrar cuando haga la formulita de tangente de phi igual b sobre a, ¿sí? El ángulo que yo voy a encontrar va a ser este, va a ser este chiquitito que tengo acá. Este va a ser phi. Pero en realidad yo en la forma polar tengo que poner el ángulo que se forma con la parte de real positivo. Este es el ángulo que a mí me interesa. Entonces, suponiendo, ¿no?, que me dio un ángulo determinado cuando hice esta fórmula, bueno, como me quedó en este cuadrante, yo lo que tengo que determinar es este ángulo y a mí me da este como resultado. ¿Todo esto cuánto mide? 180. Si yo a 180 grados le resto este ángulo phi, me va a dar este ángulo alfa grande. Le vamos a poner alfa para que no se mareen. Ese es el que yo necesito. ¿Qué pasa si me quedase en este cuadrante? ¿Sí? Yo cuando haga la fórmula de la tangente para encontrar el ángulo, el angulito que voy a encontrar va a ser este. Este va a ser phi, pero yo en realidad el que necesito es este para la fórmula polar. ¿Sí? Entonces, si me cae en este cuadrante, a 180 grados le voy a sumar phi. ¿Sí? ¿Y qué pasa si me cayera en el cuarto cuadrante? ¿Sí? Yo el ángulo que voy a encontrar cuando haga la fórmula de la tangente es este. Pero yo en realidad el que necesito es ese. Siempre es el que sale de los positivos, de los reales positivos. Entonces, si me cae en este cuadrante, yo a 360, que da toda la vuelta completa, le voy a restar ese angulito. ¿Sí? Ahora vamos a ir con un ejemplo de cada cuadrante para que lo entiendan. Vamos a ver, por ejemplo, en el segundo cuadrante. ¿Sí? Si me cae acá, por ejemplo, 3, 4, me cae en el... Vamos a hacerlo ahí. Menos 5, 5. ¿Sí? Entonces yo hago tangente de phi es igual a... Primero va la componente imaginaria, así que es 5. Dividido menos 5, ¿sí? Porque es la componente real, pero es negativa. Entonces yo voy a hacer shift tangente, paréntesis, 5 ABC menos 5. Cierro el paréntesis y me da menos 45 grados. Ese ángulo, ¿sí? Paso la tangente como arc tangente, ya lo hice de una. Eso me da menos 45 grados. Claro, está bien que me dé menos 45 grados porque me está diciendo en sentido horario, ¿sí? Por eso me parece el negativo. Pero yo no voy a usar ese. O sea, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. A 180, que es todo, le voy a restar 45 grados. No menos 45, sino que voy a hacer a 180, le resto esos 45 grados. Y eso me va a determinar el ángulo alfa, que es el que yo voy a usar para escribir en la forma polar.
¿sí? ¿Qué pasa si me cae en el tercer cuadrante? ¿Sí? Acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, menos 5, 1, 2, 3, 4, menos 4. Vamos a hacerlo ahí. ¿Sí? Menos 5, menos 4. Entonces pongo tangente de alfa es igual a menos 4. Recuerden que primero va la parte imaginaria dividido menos 5. ¿Sí? Cuando pasan ese... dale con... es fin. Perdón, ¿eh? Paso arc, tangente de menos 4 sobre menos 5. Entonces escribo shift, tangente, paréntesis, menos 4, ABC, menos 5, cierro paréntesis y me da ese número que voy a apretar la tecla de grados, minutos y segundos para pasarlo a grados, ¿sí? Y eso es 38 grados, 39 minutos, 35,31 segundos. Pero ese ángulo es este chiquitito. Y yo para ponerlo en la forma polar necesito este ángulo. Entonces, ¿qué voy a hacer? A 180 le voy a sumar ese ángulo de 38 grados, 39 minutos, 35 segundos. Entonces me va a quedar 200. Acá el ángulo va a ser de... Lo sigo en la otra hoja. El ángulo va a ser de 218 grados, 39 minutos, 35,3 segundos. Ese es el ángulo que vale para escribirlo en la forma polar, ¿sí? Y vamos al último. ¿Qué pasa si me queda en este cuadrante? Bueno, lo mismo, ¿sí? 1, 2, 3, 4 de los reales, 1, 2, menos 3 de los imaginarios. Escribo, tangente de phi es igual a, es igual a b sobre a. O sea, tangente de phi es igual a b, que es menos 3, sobre a, recuerden que son los reales, que es 4. Phi es igual a arc tangente de de paréntesis, menos 3 cuartos. Entonces escribo en la cálculo, shift, tangente, paréntesis, menos 3, ABC 4, cierro paréntesis, igual, y aprieto la tecla de grados, minutos y segundos. 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos. ¿Por qué me da negativo? Porque claro, yo para poder marcar ese ángulo tengo que colocar el transportador al revés, ¿sí? Ir en sentido horario, todo lo que es entonces por eso es que me aparece el menos, ¿sí? Pero yo acá ese signo no lo voy a tener en cuenta, ¿por qué? Porque yo tengo que toda la vuelta completa son 360 grados. Si yo esos 360 grados le saco esos 36 grados, 52 minutos, 11,63 segundos, me va a dar el ángulo que yo estoy buscando y el que necesito para la forma polar. Entonces a 360 grados le resto 36, la tecla de grados, 52, la tecla de grados, 11,63, la tecla de grados, ¿sí? Y eso me va a dar 323 grados, 7 minutos, 48,37 segundos, que es justamente el ángulo que yo necesito para la forma polar, ¿sí? Alfa sería, que sería este grande.